acá, voy a dibujar acá un estoma, ¿sí? Haga de cuenta que esto que estoy dibujando acá es un estoma, ¿verdad? Ustedes sí, con sus células, sus células, sí lo logran ver, ¿verdad? Con sus células subsidiarias y toda la cuestión. Aquí tenemos un estoma, voy a hacer un poquito más para abajo la cámara, ustedes, ahí estamos. Ahí estamos, ahora sí, ¿verdad? Tenemos un estoma. Voy a dibujar dos células subsidiarias. Para que se diferencien, la voy a dibujar con otro color, ¿sí? Y el resto, pues, esto que estoy dibujando acá, pues son células de la, ¿cómo se llama esta? De la epidermis, ¿verdad? Todo esto son células de la epidermis. ¿Estamos ahí, jóvenes? Ahí estamos bien todos. No sé si queda clara esa parte. Pregunta. Ahorita voy a explicar lo otro. Aquí hay un estoma. El estoma tiene dos células subsidiarias y alrededor están las células epidérmicas. A la par voy a dibujar otro estoma más. Entonces, el estoma con sus células subsidiarias casualmente siempre están abiertos, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a dibujar otro tipo de células subsidiarias. Miren, aquí voy a dibujar una y aquí voy a dibujar la siguiente. Y el resto, como les dije anteriormente, el resto van a ser células epidérmicas, ¿verdad? Todas estas son células epidérmicas. Recuérdense que las células subsidiarias son parte de las células epidérmicas que en el caso de la planta, pues no les sirve para nada, únicamente pues lo tiene ahí como accesorio. Pregunta. Edwin Denilson. Ingeniero. ¿Cuál de usted cree estoma número 1 o estoma número 2? ¿Cuál de los dos cree usted que presenta células subsidiarias parasíticas? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. El 2. Está en paralelo. Es esto, paralelo. Ojo, cuando hablamos de parasítico, las células subsidiarias, ¿qué color está representado ahí las células subsidiarias, jóvenes? ¿Con qué color? Rojo. Con rojo, ¿verdad? Estamos ahí con rojo. Cuando hablamos parasítico, estamos hablando de que las células subsidiarias, o sea, lo que yo dibujé de color rojo, ¿sí? Lo que yo dibujé con color rojo, tiene que estar paralelo a las células oclusivas. Estas son las células oclusivas, ¿verdad, jóvenes? Estas son las células oclusivas. Esto que estoy como punteando, como rayando acá, estas son las células oclusivas. Entonces, las células subsidiarias tienen que estar paralelo, como ustedes miran acá, a las células oclusivas. Esto que estoy dibujando acá son las células oclusivas que están paralelos, en este caso, las células subsidiarias paralelos a las células oclusivas. Estamos ahí. En el caso, si alguien estaba levantando la mano, perdón. Ahí estamos, gracias, Juan. Entonces, lo que está hablando el compañero, el primer estoma, el número 1, sería el parasítico, ¿verdad? Ustedes, no me recuerdo si es con S o con C, es con S o con C, como lo copiaron, no me recuerdo ahorita. Según lo que tienen, ¿perdón? Yo lo tengo escrito con C. Con C, ahí está, perdón. Parasítico, este sería parasítico, ¿verdad, jóvenes? Porque las células subsidiarias están paralelas a las células oclusivas, ¿sí? A las células oclusivas. Ahora pregunta, ¿ya se dieron cuenta que los estomas tienen la misma forma, solo que las células subsidiarias en este caso cambian? Miren cómo están.
¿Será que están paralelas a las células subsidiarias estas que miramos acá, jóvenes? Preguntan. ¿Sí? Sí. No. No, ingeniero. ¿Por qué dicen sí? No entiendo por qué dicen sí si estamos explicando acá. Perdón. Estamos explicando acá que las células subsidiarias están paralelas a las células oclusivas. Miren este caso, ¿será que está igual que esto? No, las células oclusivas están perpendiculares. En este caso, las células subsidiarias están perpendiculares, como ustedes miran acá, a las células oclusivas. Miren, estas son las células oclusivas. Estas son las células oclusivas. ¿Ya se dieron cuenta? Miren. Entonces, ya se dieron cuenta que las células subsidiarias no están en la misma posición comparándola con esta. Y a esto le llamamos diacítico. ¿Sí? Que tienen dos células subsidiarias alrededor de las células, alrededor del estómago, y las células subsidiarias son perpendiculares, como ustedes miran acá. Paralelos que tienen la misma dirección, miren, aquí tenemos las células oclusivas y tienen la misma dirección, ¿sí? Perpendicular es que, miren, si se dan cuenta, no siguen la misma dirección de las células oclusivas. Miren dónde salieron, cómo se miran, no se miran como este. Cocón. Connie. Dígame, Inge. Pregunta ahora este. De cuenta que aquí estoy dibujando nuevamente dos estomas. Sí, ahí tenemos dos estomas, ¿verdad? Sí. Ahora me va a decir el compañero cocón. Sí. Tenemos el 1 y tenemos el 2, cocón. Dígame, ¿cómo le llamaría usted al estoma número 1? En base a las células subsidiarias. Paralelo, ¿no? ¿Pero cómo se llama entonces? Diacítico. Perdón. Parasítico. Ahí estamos. ¿Y el segundo? Sería diacítico. No, también parasítico. También parasítico, ¿verdad? ¿Están de acuerdo Ajá. todos? Sí, estamos de acuerdo todos. Se lo dibujé de diferente forma para que se den cuenta de que, si se dan cuenta, miren, la misma dirección de las células oclusivas, la misma dirección de las células oclusivas, solo que uno está acostado, digámoslo así, el otro está un poquito parado. Ahora, solo para que más o menos hagan la idea. ¿Sí estamos de acuerdo aquí, jóvenes? ¿O a alguien todavía no le quedó claro esto? Porque, ojo, esto es muy importante. A nosotros nos sirve porque es para determinar qué tipo de especie de planta es, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre les digo esto, les hacen preguntas, o sea, en taxonomía el ingeniero Cruz les va a explicar que hay unas claves botánicas. Si ustedes se meten a la red y buscan claves botánicas ahorita, bueno, después que termine la clase, van a ver que hay un sinnúmero de claves botánicas, y las claves botánicas, dependiendo de qué tipo de clave es, ¿verdad?, les hacen preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de estomas en base a las células oclusivas presenta la planta? No tiene estómago. Entonces es anicítico, ¿verdad? No hay estoma. Presenta dos células oclusivas, y las células oclusivas, cuando ustedes se dan cuenta, no, esas no están pares, están perpendicular, como miran la forma de la célula oclusiva, miran las células subsidiarias, ¿verdad? Entonces ya le ponen el nombre, y les soy sincero, miren, esas cositas tan sencillas, pero al final es muy importante a la hora de clasificar una planta. Yo siempre les digo, ¿por qué es que el higo tiene ese nombre que tiene ahorita el higo? ¿De dónde salió ese nombre? O sea, ¿por qué ubicamos al higo en la familia tal, en la familia esta, en el género tal? Entonces, porque las personas que se encargaron de hacer todo esto que ustedes ahorita estamos viendo acá, medio explicando, ellos tuvieron que haberlo hecho para poder darle un nombre a la planta. Estamos ahí. Entonces, por eso les digo yo, en el caso de las células subsidiarias, que ahorita les voy a poner el resto porque faltan, en el caso de las células subsidiarias, a nosotros nos va a servir para esto. A nosotros nos va a servir para clasificar plantas. Sara, ¿y para qué le sirven las células subsidiarias a la planta, Sara?
Mm, ¿Se no recuerda? recuerdo. No se recuerda, Sara. Se lo No. dije en la clase anterior, pero bueno. Ángel Cerón, ¿para qué cree que le sirven las células subsidiarias al estoma, Ángel? O a la planta, Ya, perdón, a la ya planta. vi, no le sirven de nada. Ahí estamos. No le sirve para, si las tiene o no la tiene, a la planta no le sucede nada, ¿verdad? Únicamente, como les dije el otro día, es un accesorio. Solo imagínense, alguien usa un reloj, lo tiene puesto o no lo tiene puesto, no le sucede nada, ¿verdad? Entonces, eso es un accesorio, ¿verdad? Entonces, en el caso de las plantas, las células subsidiarias son como accesorio nada más. O sea, si lo tiene o no lo tiene, a la planta no le pasa nada, a ellas no les pasa nada. A nosotros sí nos sirve para poder clasificar plantas. Sí, ahí estamos solo con eso. Sí, Rubén de la Rosa. Digamos, las lenticelas también tienen células subsidiarias, ¿no? Perdón, O sea, los estomas, cuando se vuelven lenticelas, vamos. ¿tienen células subsidiarias o no? Pregunta, cuando ya hay lenticelas, ¿todavía hay epidermis? Rubén, Pues no, es el ¿cuál suber, es el concepto de lenticelas? ¿Se recuerda? el estoma Ajá, ya no es crecimiento primero, sino pasa a crecimiento secundario, ahí ya estamos. es suberocorcho, entonces no. Entonces, las lenticelas, perdón, las lenticelas, como bien dice el compañero, es una transición de herbáceo a leñoso, ¿se recuerdan? Entonces, como ya es tejido leñoso, ya no hay epidermis. Lo que empieza a hablar ya es peridermis, ¿se recuerdan? Entonces, yo les dije que las células subsidiarias, en el caso de lo que estamos hablando ahorita, son parte de la epidermis. ¿Se recuerdan que les dije eso, verdad? Por eso las dibujé. Ahorita lo que dibujé, ¿verdad? Esto es de la epidermis, ¿verdad? Las hojas siempre van a tener epidermis, ¿verdad? Tejidos primarios, ¿verdad? Ahí están las hojas y todo eso, entonces siempre va a haber epidermis, ¿verdad? Ahí siempre va a haber células subsidiarias. En el caso de los tallos, posiblemente hayan células subsidiarias, pero principalmente se encuentran en las hojas, porque recuérdense, cuando el tallo va a crecer a secundario, pues ya se pierde la epidermis, ¿verdad? Pero alguien me puede decir, ah, no, pero hay tallo herbáceo. Por eso les dije, posiblemente todavía hay células subsidiarias ahí, dependiendo de la especie de planta que se esté observando o viendo, ¿verdad? Ustedes, entonces, solo para continuar ustedes, porque sí ya no avanzamos aquí, sería esto, ¿verdad? Estábamos aquí, anomocítico, perdón, anicítico, creo que lo diga, anomocítico, diacítico, ¿sí? Ya se dieron cuenta cómo están las células oclusivas, miren cómo están las células oclusivas como costaditas, ¿verdad? Miren cómo están las células subsidiarias alrededor del estómago, miren, alrededor del estómago, ¿sí? Pero no va en la misma dirección que las células subsidiarias de las células oclusivas, miren. Entonces, a esto le llamamos diacítico. Este es parasítico. Ojo, no se vayan a confundir, en el dibujo aparecen como que fueran dos células, ¿verdad? Pero solamente son una aquí y una acá. No se vayan a confundir, me van a decir, ah, tiene cuatro, no, es solo una y una nada más, ¿verdad? Entonces, en parasítico, las células subsidiarias son dos, una en cada lado, como ustedes miran acá, y estas van, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tenemos las células oclusivas, estas van a favor o en la misma dirección que la célula oclusiva. Entonces, a esto le llamamos parasítico. Ahora miren, solo voy a arreglar esto acá a ustedes porque voy a tratar de, bueno, ya solo nos quedan como un par de semanas, esta y la otra semana, ¿verdad? Ustedes creo. Vamos a ver. Sí, 2 semanas nos quedan de clases, ¿verdad? Para las tunas. Bueno, Ingeniero, una pregunta. dígame. O sea, sí entiendo el concepto de la célula oclusiva y de que sí es paralela a Ujú. a las células subsidiarias, pero ¿por qué es parasítico? O sea, ¿por qué le pusieron ese nombre? No sé, nombres que le ponen. Me puede preguntar también por qué se llama nomocítico, ¿verdad? Entonces, son nombres que tal vez paralelos tal vez es como es paralelo, ¿verdad? Cítico, no sé. Tiene tal vez una Es que terminación. parasítico suena como parásitos, no como Ah, no, paralelo, no, pues pero no tiene nada que ver con eso. estamos hablando de las hojas. No sé si tiene toda la razón, ¿verdad? Pero no sé nombres que le pusieron ellos a estos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, esto. Le voy a preguntar a Rodrigo Chacá. Rodrigo, Dígame, ingeniero. Rodrigo, mire
¿Qué mira ahí en la imagen número 4 que acabo de colocar? Que tiene sus células subsidiarias. ¿Cuántos creen que tiene ahí? Parece que tuviera 3. Tiene 3 células subsidiarias. Pregunta. Ya se dio cuenta, por ejemplo, en diacítico. Tienen casi que el mismo tamaño, ¿verdad? ¿Será que tienen el mismo tamaño en esas 3 que usted mira ahí, verdad? No. ¿Cómo? ¿Será que tienen el mismo tamaño esas No, 3 células? hay una más grande, otra como mediana y una chiquitilla. Aquí estamos viendo que estas células subsidiarias no presentan una uniformidad como las anteriores, sino que aquí miramos 2 células subsidiarias que relativamente son grandes, por así decirlo, aunque parezca una más grande que la otra, pues son 2 células subsidiarias grandes y una pequeña, ¿sí? A estos estomas que presentan esa característica le llaman anicítico. Anicítico, o sea que tienen 3 células subsidiarias, 2 más grandes que la tercera, ¿sí? A eso le llamamos anicítico. Vuelvo a repetir, los taxónomos, los botánicos que han estudiado eso se dieron cuenta de estas características y pues les pusieron estos nombres, ¿verdad? Entonces, hay especies que presentan esta característica que habría que buscar los nombres y todo esto, ¿verdad? Aquí tenemos otra. Solo voy a marcar porque en este dibujito no aparecen marcadas las células subsidiarias. Bueno, son estas que voy a marcar acá. Miren, aquí tenemos una. Aquí tenemos la otra. Aquí hay otra. Y aquí está la otra. No está marcado acá, pero se lo estoy marcando. Estas 4 células subsidiarias, como ustedes miran acá, aquí tal vez no sé si la logran determinar. Aquí hay, se lo voy a marcar otra vez ahora en este. Aquí tenemos una, aquí tenemos la segunda, aquí tenemos la tercera y aquí tenemos la 4ª célula subsidiaria. Y a esto le llaman tetracítico. O sea, tetra de 4, ¿verdad? Tetracítico, o sea, 4 células subsidiarias alrededor del estoma. Entonces, es un estoma tetracítico. ¿Qué es un estoma tetracítico? Es aquel estoma que presenta alrededor de sus células subsidiarias, es aquel estoma que presenta alrededor de sus células oclusivas 4 células subsidiarias, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y por último, si se dan cuenta, miren, aquí tenemos, perdón, Disculpe, ¿lo podrías repetir? no le escucho, perdón. ¿Lo podría repetir un poco, por favor? Ah, no, solamente dije de que en el caso de tetracítico, ¿Lo podría repetir un poco, por favor? Lo de tetracítico. eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, No. perdón, Sí, podría repetir un poco lo de tetracítico, por favor. ahí estamos. Cuando hablamos de tetracítico, como ustedes miran allí, es el estoma. Ojo, el nombre es estoma tetracítico, no solo tetracítico. Pues entonces, tienen tetracítico, ¿qué es? Así como decía la compañera, parasítico suena como parásito, ¿verdad? Pero si decimos estoma parasítico, entonces ya sabemos qué significa. Pero bueno, estoma tetracítico es aquel estoma que alrededor de sus células oclusivas presentan 4 células subsidiarias, así como ustedes miran ahí que los marqué ahí porque no lo tiene marcado el dibujo, ¿verdad? Ese es un estoma tetracítico, aquel estoma que alrededor de sus células subsidiarias presentan 4 células, alrededor de las células oclusivas presentan 4 células subsidiarias. Y el último, que ustedes miran ahí, si ustedes se dan cuenta, pues no sigue el patrón, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, no, pues después del 4, pues ya hay un patrón un poquito más grande. Si ustedes se dan cuenta, hay como 6, pueden haber 5, 6 o más. Y a este tipo de estoma le llaman estomas ciclocítico. O sea, como ustedes miran ahí, alrededor de ese estoma, o sea, alrededor de sus células oclusivas, presentan más de 4 células subsidiarias, como ustedes miran ahí.
A esto le llamamos ciclocíticos. Perdón, jóvenes, solo voy a hacer esto para acá. Aquí estamos. A esto le llamamos, que me quedó pequeña la mesa, ustedes, ahí estamos. A eso le llamamos ciclocítico, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. Ojo, esto es únicamente, les estoy colocando esto porque estamos hablando de la hoja, todo lo que hay en la hoja, ¿verdad? Así como hablamos del tallo, sí, así como hablamos de la raíz, todo lo que hay en la hoja. Todavía no hemos llegado a lo que habíamos hablado el otro día, hojas simples, hojas compuestas, etcétera. Entonces, y creo que eso es lo que sigue ahorita. ¿Estamos ahí, jóvenes? Continuamos. Existen diferentes formas de hojas, ¿sí? Hay hojas simples, hay hojas compuestas. Las hojas compuestas están formadas por pocos o muchos foliolos. Permítame, joven, solo voy a traer un vaso de agua. Perdón, es que se me olvidó traer el agüita. Ahorita regreso. Ahí estamos, jóvenes. No sé, ¿alguien había levantado la mano? Perdón. Bueno, Yo andaba tocando cosas, ingeniero, pero no fue intencional. ahí estamos, ahí estamos. Entonces, van a existir, como dice ahí, hojas simples y hojas compuestas. Las hojas compuestas están formadas por pocos o muchos foliolos. Ahorita vamos a hablar de esto. Sebastián Franco. ¿Me habló? Sí, sí, Sebastián. Sebastián, una pregunta. ¿Se recuerda en qué grupo de plantas encontramos una modificación del peciolo llamado vaina? ¿En qué plantas? ¿En qué grupo de plantas encontramos una modificación del peciolo llamado vaina? ¿No se recuerda? No me recuerdo. Por qué estar, pero no me recuerdo. No se recuerda. Bueno, ahora una pregunta. Siempre acompañaron Sebastián Franco. Cuando se presenta esa modificación del peciolo que se llama vaina, ¿cuáles son las partes en las que se compone esa hoja? Lámina y lígula. Lámina, lígula y vaina, ¿verdad? Sí. Lámina, lígula y vaina. Y en el grupo de plantas que se presentan, las vainas son aquellas que le llamamos poaces, ¿se recuerdan? Eso creo que se los dije en la clase anterior. La clase Poaceae, ¿sí? Perdón, en la familia Poaceae, no clase, en la familia Poaceae. En las liliópsidas, en la clase Liliópsida, en la familia Poaceae, ¿sí? Porque liliópsidas hay bastantes, ¿verdad? Ustedes entonces van a decir, entonces todos tienen vaina. No, en la clase Liliópsida, en la familia Poaceae, ¿sí? En esa familia se encuentran esta modificación del peciolo llamado vaina. Aquí tenemos una hoja simple, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las partes principales que logramos ver acá, pues vamos a ver la lámina, lo que estamos hablando acá. Aquí tenemos la lámina o limbo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que esto verde es la lámina o limbo? Sí, Enrique Flores. Flores, Enrique. Anda. Dígame. ¿Cómo se llama esto? Ay, no me lo he ganado. ¿Cómo se llama eso, Enrique? ¿Cómo se llama eso? No es el peciolo. Ahí estamos, el peciolo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? El peciolo, la lámina o limbo.
El otro día les dije, para que una hoja se considere como una hoja como tal, ¿qué es lo que tiene que tener esa hoja, jóvenes? Una yema. Una yema, una yemita. Esta no la tiene, se la voy a dibujar acá, miren. Hagan de cuenta, perdón, voy a hacer más grande el marcador este. Hagan de cuenta que eso que estoy dibujando acá es la yemita, miren. Esto es la yemita. ¿Estamos ahí? Para que una hoja se considere como hoja, tiene que tener una yema. Si no tiene yema, quiere decir de que es parte de otra estructura más compleja, como por ejemplo esto. Miren, jóvenes. Esta es una hoja compuesta. Esta es una hoja compuesta, miren. Cuando ustedes miren una hoja compuesta, por ejemplo, una ramita, miren, hay especies de plantas que presentan esto. Entonces, lo primero que tienen que buscar ustedes, busquen en las yemitas. Si hay una yema acá, miren, si hay una yema acá, ya no hay pierde, ¿verdad? Pero si no encuentran nada acá, tienen que estar las yemitas en cada una de las hojitas, ¿verdad? Ustedes que miramos acá, tendría que haber una yemita. Entonces dicen ustedes, ah, esto es una rama, entonces, ¿verdad? Pero si no hay esas puntitos que dibujaba que eran las yemas y aparece acá, esta es una hoja compuesta. ¿Estamos ahí? Y la hoja compuesta, valga la redundancia, se compone de las siguientes partes. Estamos ahí, jóvenes, se compone de las siguientes partes, ¿sí? Se los voy a ir marcando aquí una por una aquí con el... No les voy a poner nombres, sino que ustedes lo van a poner. Esto siempre se va a llamar peciolo, ¿sí? Este va a ser un peciolo. El hasta dónde es peciolo, me puede preguntar. El peciolo es hasta donde empieza. Aquí, miren, hasta aquí terminaría el peciolo. Miren, hasta aquí terminaría el peciolo, donde empiezan a unirse estas estructuras que ahorita vamos a ver cómo se llaman. Hasta aquí sería el peciolo, ¿verdad? Entonces, esto, ¿sí? Vamos a poner números. Número 1, peciolo. Número 2, se va a llamar raquis. Raquis, así como se escucha, el raquis, ¿sí? Se va a llamar raquis. Si quieren, colóquenle raquis principal porque vamos a ver unas hojas compuestas que van a tener raquis secundario. Si quieren, colóquenle raquis principal, nada más. ¿Sí? ¿Cómo creen que se va a llamar entonces esto que estoy señalando acá con esto? Perdón. ¿Cómo creen que se llama esto entonces, el número 3? ¿Peciolo? Ahí estamos, creo que alguien lo dijo por ahí, ¿verdad? Algún compañero lo dijo por ahí. Se llama peciolulo, ¿sí? Se llama peciolulo, así como se escucha, peciolo, peciolulo. Yo marqué el borrador, ustedes ahora no sé cómo marcar el lápiz. Ahí estamos. Peciolulo dijo, ¿verdad? Sí, peciolulo. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo creen que se llama el número 4? Es un foliolo. Ahí estamos, foliolo, y es lo que dice el enunciado o el párrafo que escribieron anteriormente. Miren, las hojas compuestas
Las hojas compuestas están formadas por pocos o muchos foliolos. Esto es un foliolo. Esto que ustedes miran acá es un foliolo. ¿Estamos ahí? Esto es un foliolo. Antes esto que ustedes miran acá, que está compuesto por 5 foliolos, hace muchos años, miles de años atrás, era una hoja como esta, una hoja simple. Pero evolutivamente, pues algunas especies cambiaron, como ustedes saben, se adaptaron a sus hábitats, a diferentes hábitats, etcétera, y se modificaron y se convirtieron en una hoja compuesta. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cómo creen que se llama todo esto que estoy encerrando acá? No hoja compuesta, no hoja compuesta. Solo me refiero a los 5 foliolos, a los 5 foliolos. ¿Cómo creen que se llama eso? A los 5 foliolos, perdón, a los 5 foliolos. ¿Qué sería el número? Pongámosle el número 5, ¿verdad? ¿Nadie? Sería el limbo de la hoja, ¿no? No es el limbo de la ¿O no? hoja. Ah, el limbo, sí. Raqui salado. No es raqui salado. No, recuérdense que el raqui salado tendría que tener aquí una estructura, ¿verdad? Miren, ¿se recuerdan? Una estructura así como que fuera algo como una lámina o algo, ¿verdad? Para que se considere. ¿Sí? Se los voy a escribir en el chat. El conjunto de foliolos se le va a llamar pinna. Como ustedes miran ahí, pinna. Se le va a llamar pinna, ¿sí? ¿Y qué es una pinna? Son las piezas en las que se separó la lámina o el limbo de la hoja. ¿Así? Son las piezas en las cuales se separó o se dividió la lámina o limbo de la hoja, ¿verdad? O para que se les haga más fácil, es el conjunto de foliolos de una hoja compuesta. ¿Así? Es el conjunto de foliolos de una hoja compuesta. Esto que miramos acá, jóvenes, todo esto es una hoja compuesta, ¿sí? Antes esa hoja compuesta era una hoja simple, hace miles de años, ¿verdad? Ustedes, pero por el proceso evolutivo que tuvieron algunas especies, tanto animales como plantas, nosotros mismos, se adaptaron a su medio, ¿verdad? Y dividieron sus hojas compuestas en hojas más pequeñitas. Posiblemente alguien podría decir, pues para hacer más eficiente la fotosíntesis, posiblemente, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y eso serían las partes de una hoja compuesta. ¿Estamos ahí, joven? No sé si tienen alguna duda. Sí, Sebastián. Como dijo el nombre del 5. Pinna, ahí está escrito en el chat. Pinna, con doble N. ¿Sí? ¿Y qué es una pinna? Es el conjunto de foliolos de una hoja compuesta, o son las piezas en las que se dividió el limbo o lámina de la hoja, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Vamos a continuar ustedes. Hoja simple. ¿Se recuerdan de que hablamos de que la hoja simple iba a tener diferentes, una parte de la clase hablamos que iba a tener diferentes tipos de nerviaciones, ¿sí? Que el nervio principal o el nervio principal, ¿sí? Iba a tener diferente estructura. Aquí miramos una hoja simple, ¿sí? Miramos una hoja simple. La hoja simple que miramos acá, ¿sí? ¿Ya vieron cómo tiene la nervadura principal? Aquí tiene su nervadura principal y se ve enmarcada la nervadura secundaria. La mayoría de especies tiene esa característica, ¿verdad? El nombre que se le da a este tipo de hojas que presentan esta nervadura principal, como ustedes la ven acá, esto que vamos a ver ahorita es en base a las nervaduras, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, como ustedes miran, no sé si logran determinar, si logran ver la nervadura principal y la secundaria, ¿verdad, jóvenes? Entonces, a esta hoja le llaman pinnatinervada, ¿sí? En forma de pino, como ustedes miran ahí. No tiene nada que ver la pinna que dijimos anteriormente, para que no se confunda, así como que, entonces también esta no. Pinnatinervada, pues tiene forma de pino. Tenemos aquí solo 3 ejemplos, ¿verdad? Café, mango, aguacate, etcétera. La mayoría de especies de plantas
presentan esta característica en su nervadura principal y secundaria. Sí, tiene una forma como de pino, ¿verdad? Pignatinervada. Ahora miren esta. ¿Ya vieron? ¿Alguien me puede decir cuál es la nervadura principal ahí? ¿La del medio, tal vez? La de en medio dicen por ahí, pero si se dan cuenta todas se parecen. En este tipo de especies de plantas, la nervadura parte de un mismo punto, como ustedes miran acá, la nervadura principal de un mismo punto y se divide en estas que ustedes están viendo acá mismo, se divide así como ustedes miran acá, pareciera como que fuera un fruto, ¿verdad? Pero es una hoja, ¿sí? Y a estas hojas que tienen esa característica en la nervadura principal se le llaman curvinervadas. Un ejemplo, la canela, ¿sí? Cinnamon. Cinnamon. La canela. Entonces, ¿qué significa curvinervada? Es que de un punto, la nervadura principal se dividió en varias. Como ustedes miran acá, entonces a esta le llaman curvinervadas. Miren esta. ¿Sí? Estas son hojas simples, ¿verdad? Este es un peciolo, así como Recording in progress. estamos jóvenes, estamos jóvenes. La Cinnamon veranum es el nombre científico de la canela. Sí, de la canela. Ok. Verum. Bueno, estamos jóvenes, vamos. No creí que me fuera a tardar tanto, solo llegando apenas 2 diapositivas a ustedes, pero vamos a hacer un poquito más rápido esto. Entonces tenemos acá, por ejemplo, este tipo de hojas, miren, que de un punto similar al anterior, solo que esta, si se dan cuenta, no tiene esta misma forma, sino que tiene como una forma de palma. Y el nombre que se le va a dar es palmatinervada. Ojo, si se dan cuenta, miren, la hoja simple, la terminación está haciendo referencia a la nervadura, ¿se dieron cuenta? Nervada, que es como de nervadura, ¿verdad? Palmatinervada, como una hoja que tiene forma de palma, ¿verdad? Ustedes sí. Como por ejemplo, acá tenemos el higo, la papaya, ¿sí? Estamos ahí, palmatinervada. Continuamos. Solo, ingeniero, me repite rápido la definición de palmatinervada, por favor. Lo que les dije, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, vean la forma. Tiene como una forma de palma. Así para no es muy técnico, ¿verdad? Tiene forma de palma y esta característica es que la nervadura parte de un punto principal como la anterior. La única diferencia es la forma que presenta la nervadura principal. Miren, se dividió como una palma, ¿verdad? Sí, tenemos un peciolo y tenemos, en este caso, la lámina de la hoja, ¿verdad? Y tiene forma de palma, por eso le colocan palmatinervada. Ojo, nervadura principal, por eso la terminación es nervada, ¿verdad? Estamos hablando de las nervaduras. Miren esta. ¿Será que se parece a esta, no? Tal vez no en la forma, sino que estamos viendo la nervadura. ¿Será que hay diferencia? En la nervadura sí, porque, bueno, parece que sí. No, porque en la primera tiene 2 puntos de origen y en la segunda solo 1. Por ahí va la cosa, si ustedes se dan cuenta, como dicen los compañeros, si ustedes se dan cuenta, miren en la primera está esa estructura, ¿sí? O sea que las nervaduras se originan, como dijo la compañera, posiblemente en 2 puntos, ¿verdad? Aquí surge uno, miren, aquí surge una nervadura
principal y más arriba surge otra, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Parecieran de que fueran así como que fueran similares, únicamente la forma y todo eso, ¿verdad? La nervadura sería la misma, no. En el caso de esta, miren, la nervadura surge de acá, surgen tres nervaduras, ¿sí? Tres nervaduras de en medio, y a esta a la primera le llamamos tripinervada. Tripinervada, ¿sí? Le llamamos tripinervada. Y tripinervada, ¿sí? Hace referencia a tres, ¿verdad? Aquí hay más, ¿verdad? Pero principalmente lo miran ellos de acá. Acá, ¿verdad? 1, 2 y 3. Tres nervaduras que surgen de un punto más arriba del punto de la base, por así decirlo, ¿verdad? Género Miconia es un género de una maleza, solo para poner un nombre, ¿verdad? Y tenemos la trinervada, ¿sí? Trinervada. En la trinervada, si ustedes se dan cuenta, las nervaduras surgen desde la base, ¿verdad? Tres nervaduras. Alguien pudiera decir, pero se parece a la curvinervada. La curvinervada salieron más de tres nervaduras principales, ¿se recuerdan? En el caso de las trinervadas surgen tres nervaduras principales desde la base, hacer un cuenta, ¿verdad? Estamos ahí. Género triunfeta también es un género, algunos la consideran como ornamental, creo que las hojas de este son un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces son así como que un poquito más vistosa, pero realmente es una maleza, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, solo para que se den cuenta los diferentes tipos de nervadura principal que existen en estas hojas de magnoliópsida, ¿verdad? ¿Sí? Hojas simples. ¿Sí, Josué España? Ingeniero, entonces la tripinervada salen 4, ¿o cómo? No, solo 3. Bueno. 1, 2 y 3, solo que en el caso de esta surgen más arriba de la base, si se da cuenta, miren acá. En el caso de esta, las tres nervaduras surgen directamente desde la base. ¿Estamos ahí? Ingeniero, no puedo molestar si puede regresar las fotos desde que empezó a hablar de la nervadura, solo para tomarle foto de cuáles son. Yo les voy a mandar esto, es que les voy a mandar esto, no tengan pena. La hoja tenemos que terminar el día de hoy y hoy le envío todo lo de la hoja a ustedes. ¿Estamos ahí? No se las quise enviar el último día de clases porque todavía teníamos que explicar esto, ¿verdad? Pero ojo, todo esto es para el examen final, no para el examen del miércoles, ¿verdad? Hojas compuestas. ¿Miran alguna diferencia? No, pero miramos primero esta, miramos primero esta. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tenemos, esta es una hoja compuesta, ya estamos hablando, ¿cómo se llaman cada una de estas estructuras? Foliolos. Foliolos. Aquí estamos viendo un foliolo, que básicamente aquí tenemos, ¿esto qué es? ¿El peciolo? El peciolo. En este caso, si se dan cuenta, no se mira un raquis, sino que los foliolos están unidos todos en un punto. En la base, alguien pudiera decir, en el ápice del peciolo, sí estamos de acuerdo, sí. De aquí surgen los tres foliolos y a esta le llamamos trifoliada. Sí, esta es una trifoliada. Sí, tenemos acá que al final esto forma una pigna, ¿se recuerdan? Es el número de foliolos en el que se dividió la lámina o limbo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, a esta le llamaríamos trifoliada. Por ejemplo, en el género Crotalaria, estamos hablando del chipilín. No sé si han comido algunos de ustedes chipilín. Sí, ¿qué? Tal vez algunos sí, ¿verdad? El chipilín, pues, si ustedes se dan cuenta, presentan esta característica, es una hoja compuesta. Cada una de esas hojitas no es una hoja como tal, sino que es un foliolo. Ahora miren esta. ¿Será que se parece a la del chipilín? No miren la forma. Alguien puede decir, pero esta es redondeada, esta es un poquito más acorazonada. No, eso no. Estamos hablando principalmente de la estructura. Acá se puede ver un raquis. ¿Perdón? Acá se puede ver un raquis. Aquí, como dice el compañero, ya se puede observar un raquis. Si ustedes se dan cuenta, miren, esto es característico de las hojas de Phaseolus, por ejemplo, el frijol, ¿sí? Phaseolus. Aquí miramos, se los voy a marcar, aquí miramos, este sería, ¿cómo se llamaría este?
Jóvenes, ¿cómo se llamaría este? Peciolo. Peciolo. Ese es el peciolo. Este, ¿cómo se llama este? Raquis. El raquis. Aquí en este caso tal vez no se mira dónde termina y dónde inicia, ¿verdad? Pero si se dan cuenta lo vamos a marcar en esta hoja, en este foliolo, perdón. ¿Cómo se llama eso? Esa estructura que está sosteniendo este foliolo. Sí lo logran ver, ¿verdad? ¿Perdón? Es el peciolulo, ¿no? Ese es el peciolulo. Sí, se recuerdan que hay un peciolulo. El peciolulo es el que está sosteniendo a este foliolo. Miren, estamos ahí y tenemos esto que ya lo vimos anteriormente, que es el foliolo, ¿verdad? Este tiene 3 foliolos. A esta le llaman pinna trifoliada. Ahora sí, pinna. Pinna, estamos hablando de el número de foliolos en los que se dividió una lámina o limbo, ¿verdad? Miren la terminación de la hoja compuesta. ¿Será que es similar a la hoja simple, la terminación? Pregunta. No. No, ¿verdad? En la hoja simple era nervada la terminación, estaba hablando de las nervaduras. En el caso de la hoja compuesta habla de los foliolos, por eso es foliada la terminación, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una pinnatifoliada. ¿Estamos ahí? Esto es una pinna, como dijimos el otro día, y aquí tenemos la terminación foliada, que es de foliolos, ¿verdad? 3 foliolos, ¿verdad? Ahora miren esta, de algunas palmas. ¿Cuántos foliolos tiene eso ustedes? Un montón. Bastante. Foliolos, ¿verdad? Unos Aquí, 40 tal vez. unos 40 dicen. Aquí lo principal es la terminación, o sea, la punta de esta hoja compuesta. La punta termina en par o termina en impar. En impar. En impar. Una hoja simple, perdón, un foliolo simple, se los voy a marcar acá, yo creo que ustedes ya lo vieron, pero miren, ¿sí? Es un foliolo que está simple, miren, si se dan cuenta, todas tienen su pareja, digámoslo así. Esta está solitaria, entonces a esta hoja que presenta un ápice, digámoslo así, de la hoja en impar, o sea que solo en foliolo, le vamos a llamar una pinnatifoliada imparipinada. ¿Estamos ahí? O sea, estamos sabiendo hay una pinna, todo esto es una pinna, ¿verdad? Ustedes, esto es una pinna, pinnatifoliada imparipinada, o sea que el final de la hoja es impar, ¿verdad? Por eso le llaman pinnatifoliada imparipinada. Por ejemplo, género chamagodera, ¿verdad? Una planta ornamental, ¿sí? Si estamos claros en esa tercera imagen, jóvenes, pinnatifoliada imparipinada. ¿Por qué es pinnatifoliada? Es una pinna, ¿sí? Que está compuesta de foliolos, imparipinada porque esa hoja termina en impar, o sea que hay un foliolo en solitario hasta el final de la hoja, ¿verdad? Es el que estamos marcando acá. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Síganme. Nada, de nada. Ahí estamos. Ahora miren esta. ¿Cómo le llamarían ustedes a esta? Siguiendo la secuencia de la anterior. Sí mira la hoja, esa hoja compuesta, ¿verdad? Paripinada. ¿Cómo le llamarían entonces a todo el nombre? Pinnatifoliada paripinada. Ahí estamos, ¿verdad? Ya vieron que está sencillo eso ustedes. Si ustedes se dan cuenta, miren, termina en par. Termina en par, los foliolos terminan en par, terminan en pareja. Entonces le llamamos una pinnatifoliada paripinada. Tenemos aquí el sapindus, ¿verdad? Jaboncillo. No sé si alguno de ustedes conoce el jaboncillo. Que en algunos lugares de las áreas rurales lo utilizan como jabón. Son unas bolitas así, no son transparentes, son de color como ámbar, que ustedes, si se lo restregan en la ropa, sale como una especie de espuma. Por eso le llaman jaboncillo. Entonces tiene esta característica, pinnatifoliada paripinada, o sea, es una hoja que tiene una pinna, son varios foliolos, ¿sí? Y paripinada porque termina en par, como ustedes miran acá. ¿Estamos?
si aquí fue donde hablamos de la cheflera alguna vez, no sé si alguien lo dijo por acá, no me Sí, fui recuerdo, yo. la verdad. Ah, sí, ahí está la cheflera, miren, que está ahí bastante en la escuela, ¿verdad? Creo que fue cuando estábamos hablando del tallo, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos si ustedes se dan cuenta, miren, esta hoja compuesta, a este le vamos a llamar palmatifoliada o palmaticompuesta, ¿sí? Palmatifoliada, ¿cómo se llamaba en el anterior que tenía como forma de palma? Palmatinervada, ¿verdad? Está hablando de la nervadura. En este caso es palmatifoliada porque ustedes se dan cuenta, miren, tiene varios foliolos, pues asemejan a una palma, dicen, ¿verdad? Ustedes sí. Entonces, pero tienen más de 5, ¿verdad? Entonces es una palmatifoliada o también le llaman palmaticompuesta. Aquí tenemos la cheflera, ¿verdad? Sí. Sección B. Vamos a ver. Vamos para acá, vamos a ver. Sara. Mande. Compañera Sara, vamos a ver. ¿Sí? Permítame solo. ¿Cuál es su apellido usted? Koshag. Pues ya, pero no tiene. ¿Ese es su primer apellido o no? ¿Sí? ¿Carrera es el segundo? Pues ya, ah, sí, ya la encontré, perdón, ya la encontré. Es que estaba buscando Koshak, pero con CX. Entonces, sí, aquí está, aquí aparece. Estamos ahí. Sara, mire, Sara. Mire esta hoja. Ujú. ¿Cómo le llamaría usted a esta hoja, Sara? No se me viene un nombre. No se le viene el nombre a la mente. Alguien que No. alguien que le quiera dar nombre a esa hoja. Es una hoja compuesta. Nadie. ¿Será que tiene un nombre medio raro como las anteriores? Pues es más sencillo ustedes. A esa le llaman bipignada nada más. ¿Sí? Esta que miran ustedes le llaman bipignada. ¿Sí? Es una hoja, las hojas que tienen esta característica le llaman hojas bipignadas. Y por ejemplo, la jacaranda, el género jacaranda, no sé si ustedes conocen la jacaranda, jóvenes, que regularmente cuando es la cuaresma, la Semana Santa y todo eso, ellos están floreando. Son aquellos árboles que producen una florecita así, que vamos a hablar de la flor después, ¿verdad? Una flor moradita. Sí, una flor morada que en las carreteras donde hay jacarandas como que en una alfombra se mira así morado, ¿verdad? Sí, es la jacaranda. Y aquí tenemos una hoja de jacaranda, miren. Y aquí tenemos las partes de esta. Les decía que en este caso, si ustedes se dan cuenta, en no se adapta a las que hemos visto anteriormente. Entonces, las partes de esta hoja compuesta son las siguientes. Tenemos una hoja, si quieren les doy un minuto para que solamente hagan un esquemita ahí de una hoja de jacaranda. Sí, esta es una hoja de jacaranda. Las partes en las que se divide esta hoja de jacaranda las vamos a decir ahorita. ¿Estamos ahí? Las partes son las siguientes. ¿Cómo se llama esto, jóvenes? La número 1 que está hasta abajo. Peciolo. Ese es un peciolo, ¿verdad? Estamos hablando del peciolo. ¿Cómo se llama la siguiente línea que estoy señalando acá? Raquis. Ese es un raquis. Raquis primario o raquis principal. Miren, el peciolo termina a donde empieza la intersección de las pinnas, ¿verdad? Miren, hasta aquí terminaría el peciolo. Donde hay intersección de estas, donde ya salieron estas pinnas, todo esto es el raquis hasta acá, ¿verdad? Ustedes, ¿estamos ahí? Todo esto sería el raquis principal o raquis primario. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se llamaría esta tercer flechita? Raquis secundaria. Ahí estamos, ese sería un raquis secundario o, si quieren especificarlo bien, raquis de la pinna. Si me escriben en la respuesta raquis de la pinna o raquis secundario,
estamos bien. Si se dan cuenta, raquis primario y raquis secundario o raquis de la pinna. ¿Estamos ahí? ¿Cómo se llamaría este? Foliolo. Foliolo era antes, ¿verdad? Ustedes, antes en las partes que pusimos anteriormente, porque si se dan cuenta, miren, ahorita hay bastantes y están unidos a un raquis secundario. Entonces, ese va a tener como nombre, perdón, antes de este. Esto que miramos acá es una pinna, ya se dan cuenta, es una pinna. ¿Sí? Esto es una pinna. Entonces, la pinna está compuesta por... No, aquí tal vez no se mira en esta hoja, pero en esta sí, miren. Esto que miramos acá es un peciolulo. ¿Sí? Tenemos el peciolo y tenemos el peciolulo. Entonces, esto que podría llamarse foliolo, en el caso de esta hoja que se mira que se llama bipinnada, se llama foliolulo. ¿Sí? Tenemos un foliolulo. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esta es un poco más compleja que las anteriores. Que, por ejemplo, si ponemos una hoja de, no sé, de frijol, ¿sí? Tiene una pinna que es todas las 3 hojas que forman la hoja compuesta del frijol, pero en el caso de estas, miren cuántas pinnas tienen. ¿Sí? Entonces, esto es solamente le dimos un nombre más a esta hoja que es un poco más estructurada, que es un raquis secundario, que es un peciolulo, que ya lo tenían las anteriores, y aquí pues se va a llamar foliolulo esto, ¿verdad? Es como que si este hubiera sido un foliolo, ¿verdad? Ustedes, y se dividió en una pinna, ¿sí? ¿Estamos ahí? Y esta es característica de algunas hojas, principalmente el género jacaranda, ¿verdad? Jacaranda mimosifolia. Solo jacaranda. ¿Estamos jóvenes? Continuamos. Filotaxia de la hoja. ¿Alguien sabe qué significa ese término de filotaxia, jóvenes? ¿No? Filotaxia es la disposición que tiene la hoja en todo el tallo, ¿sí? Filotaxia es como dice aquí, hace referencia a cómo están puestas las hojas o cómo están colocadas alrededor del tallo o en todo el tallo, ¿verdad? Eso va a depender también, como siempre se los digo, va a depender de cada especie, ¿verdad? No quiere decir que todas van a tener la misma filotaxia. Vuelvo a repetir, la filotaxia es la característica que tienen las especies de plantas, cómo están dispuestas o cómo están colocadas todas las hojas alrededor del tallo, ¿verdad? A eso le llamamos filotaxia. Cómo están colocadas o puestas las hojas en todo el tallo. Por ejemplo, miren cómo están esas hojas. ¿Como circulares? Circulares, dicen acá el compañero. Estas son hojas, ¿verdad? Estas son las hojas. Ustedes se dan cuenta, miren cómo están dispuestas las hojas en todo el tallo. Miren, si se dan cuenta que hay una hoja, aquí hay otra hoja, ¿sí? Aquí hay una hoja y aquí hay otra hoja. Por ejemplo, a esta filotaxia le van a llamar filotaxia opuesta. Miren, una hoja está opuesta a la otra. Una hoja está opuesta a la otra. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo. El café. Si se dan cuenta, miren, aquí hay una hoja y enfrente está la otra, o a la par, o aquí hay una hoja y otra hoja aquí a la par. A eso le llamamos filotaxia opuesta. Es donde existen 2 hojas en un nudo. Como ustedes miran, acá aquí tenemos un nudo. Y una está opuesta a la otra. Por eso le llaman filotaxia opuesta. En un mismo nudo salen 2 hojas, como ustedes miran acá, y una está frente a la otra, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, o está opuesta a la otra. Entonces, a eso le llamamos filotaxia opuesta. Solo estoy poniendo algunos ejemplos de plantas. Si ustedes se meten a las redes o a los libros, van a encontrar un sinnúmero de especies de plantas que presentan esto, ¿verdad? Yo creo que incluso en el laboratorio no les van a dar tantos nombres porque son bastantes, miles de plantas, ¿verdad? Ustedes, entonces, aquí solo estoy poniendo un ejemplo para que más o menos se ubiquen ustedes. El café tiene una filotaxia opuesta. Miren ahora esta. ¿Cómo creen que está esa filotaxia? ¿Cómo le llamarían ustedes a esa filotaxia?
Intercalada. Intercalada, dicen por ahí, estamos ahí muy bien. ¿Sí, alguien más? A esa le llamamos filotaxia alterna, ¿sí? Filotaxia alterna. Y es donde va a existir una hoja en cada nudo, como por ejemplo en el maíz. ¿Se recuerdan que les dije alguna vez cuando estábamos hablando del maíz, de los meristemos y todo eso, el tallo, que tenía una yemita y regularmente iba a haber una hoja en cada nudo? Entonces, esa es la característica de la filotaxia alterna, que va a existir una hoja por nudo, como ustedes miran acá, una hoja por nudo. Y tenemos acá el ejemplo, una hoja de maíz, una planta de maíz, perdón. Ahora miren esta. ¿Cómo le llamarían ustedes a esa filotaxia? Ya vimos opuesta, ya vimos alterna. Miren cómo están estas. ¿Se dan cuenta cómo están las hojas, verdad? Mixta. Mixta, dicen por ahí. ¿Sí? ¿Alguien más? Mixta. ¿Nadie? A esta le llamamos filotaxia. Ah, perdón, aquí miren. La característica es de que tienen tres o más hojas, ¿verdad? Porque si fueran dos, alguien pudiera decir, es una alterna, es una opuesta, ¿verdad? Tienen 3 o más hojas por nudo, como ustedes miran acá. Y a esta le van a llamar filotaxia verticilada, ¿sí? Filotaxia verticilada, que forman un verticilo floral, más adelante lo vamos a ver. Filotaxia verticilada, ¿sí? Esta filotaxia verticilada van a existir 3 o más hojas por nudo. Por ejemplo, tal vez no se mira muy bien acá, ¿verdad? Pero en esta planta ornamental, miren, se mira aquí abajo, no sé si lo logran ver, aquí tenemos como 3 hojitas por cada nudito, ¿verdad? Aquí se mira también 3 hojitas por cada nudo. Entonces, aquí solo se mira pues la otra tiene que estar del otro lado, ¿verdad? Entonces, esta es una filotaxia verticilada, donde van a existir 3 o más hojas por nudo. ¿Estamos ahí? Existen 3 o más hojas por nudo. Y la última. No sé si han visto esta. Son las suculentas, ¿no? En las suculentas, ¿verdad ustedes? En las suculentas, ¿sí? En las suculentas. ¿Qué tipo de tallo tiene la cebolla? Discoide. Incaulescente, Discoide. discoide. Ahí estamos, discoide, acaulescente, inconspicuo y todo eso, ¿verdad? Ustedes sí. Esta filotaxia es característica de estas plantas que presentan ese tallo. Miren, casualmente el compañero habló de una suculenta. Miren, aquí tenemos una planta suculenta y aquí tenemos otra, una bromelia, posiblemente una piña, no sé, una especie de piña, sí, filotaxia o una especie de una bromeliácea, ¿verdad? Filotaxia rosetada, y este es característico de las plantas que le llaman acaulescentes, ¿sí? O aquellas plantas que el tallo no se les ve fácilmente o son tallos inconspicuos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Estamos hablando de una filotaxia rosetada, característica de las plantas que se le llaman acaulescentes o aquellas que presentan tallos inconspicuos, ¿verdad? Entonces, esta es una filotaxia rosetada. O sea, que sale en forma de rosa, ¿verdad? Como una rosa, imagínense una rosa, así cabalmente aquí en la suculenta se mira bien, ¿verdad? Filotaxia rosetada, que la característica es de que las hojas salen como una rosa, como ustedes miran ahí, ¿verdad? Y esto es característico de las plantas acaulescentes o aquellas que tienen tallos inconspicuos, ¿sí? ¿Estamos jóvenes? Esto de las estípulas, ahí estamos, aquí estamos con la filotaxia, clasificación de las hojas en base a la disposición en el tallo. Esto que vamos a ver ahorita, pues ya lo vimos en alguna clase anterior, ¿se recuerdan? Sí, pero vamos a marcarlo acá porque las estípulas son estructuras que van a proteger a una hoja. Fue lo que hablamos el otro día, ¿se recuerdan? Que en su momento cuando es una yemita y va a salir una hoja, tiene estípulas, ¿verdad? Y estas estípulas dijimos de que iban a tener forma de espinas
o espinescentes, ¿se recuerdan? Como por ejemplo el género Acacia que vimos el otro día, ¿verdad? El Ishkanal. Tenemos estípulas foliáceas, como miramos en el café, ¿verdad? Que tienen forma de hojas, ¿sí? Característico de la familia Rubiaceae. El café pertenece a una familia que se llama Rubiaceae, ¿sí? Rubiaceae se escribe, ¿verdad? Y se pronuncia Rubiaceae, ¿sí? Entonces tenemos estípulas foliáceas, o sea, en forma de hojitas. Pero miren, aquí tenemos otra estípula, miren. ¿Será que se parecen a las dos anteriores, esta que ustedes miran ahí? Te lo voy a escribir en el chat. Esta estípula que ustedes miran aquí tiene como forma de membrana. ¿Se dan cuenta? Una membrana que está protegiendo cuando la hojita está pequeña. Ahorita posiblemente está prendida ahí en este caso al peciolo, ¿verdad? Esta estípula es característica de la familia Polygonaceae. ¿Sí? Esta estípula es característica de la familia Polygonaceae. ¿Sí? Aquí miramos una planta que comúnmente le dicen lengua de vaca. ¿Sí? Su nombre técnico es Rumex acetosa. Tal vez tiene como la consistencia de una lengua de una vaca, así como que áspera, ¿verdad? Y estamos hablando de una estípula llamada, se los voy a escribir ahorita aquí en el chat, jóvenes, una estípula llamada ócrea. Esta estípula se llama ócrea. Y esa estípula tiene una forma membranosa, como ustedes miran ahí, como una membrana que está envolviendo, ¿verdad? En este caso, se quedó prendida ahí donde está el peciolo. Entonces ya tenemos tres diferentes. La espinescente, la foliácea y la ócrea que tiene es como membranosa, ¿verdad? Su nombre es ócrea, ¿verdad? Si le preguntan el nombre, si preguntan el nombre, no vaya a poner estípula membranosa, no, sino que el nombre es ócrea. Si le especifican por la estructura y todo, es una membranosa, una estípula membranosa, característica de la familia Polygonaceae. Y aquí estamos hablando de la lengua de vaca que le dicen comúnmente. Y el nombre técnico es Rumex acetosa. Eso solamente, si ustedes se dan cuenta, solamente agregamos una tercera estípula. Ya habíamos visto las dos anteriores, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Vamos a continuar. Duración de la hoja en la planta. O de las hojas en la planta. Y esto también es un tema que en alguna oportunidad se los dije cuando estábamos hablando, por ejemplo, miren este pino. ¿Sí? ¿Será que el pino en alguna época del año, acá o alguna temporada aquí del año con nosotros, será que el pino se queda sin hojas en alguna época del año? No. No. El pino va a estar como que, ¿cómo se dice la palabra? Va a estar regenerando sus acículas, ¿verdad? Va a estar regenerando las acículas, va a estar botando naturalmente y regenerando. A este tipo de plantas que jamás se queda sin hojas, le vamos a llamar hojas perennes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Perdón, en alguna clase creo que lo mencionamos, tenemos hojas perennes y aquí menciona, ¿verdad? Estas plantas también se les llaman siempreverdes, generalmente en la división pinófita y en algunas otras plantas, pero principalmente en pinófitas, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo van a estar verdes, ¿verdad? O sea, van a estar regenerando sus acículas. Y tenemos las perennes. Quiero terminar esto por lo menos ahorita, solo en esta sesión, porque quiero darles un tiempo para que me hagan una pequeña investigación otra vez, ¿verdad? Estamos ahí, perennes. Número 2, aquí solo hay dos clasificaciones. Hojas perennes que van a estar todo el tiempo en la planta o regenerándose. Y tenemos también estas plantas que ustedes ven que se quedan sin hojas en alguna época del año, ¿verdad?
Y ahí estamos hablando de las plantas caducifolias, perdón, de las hojas caducifolias. ¿Sí? Hojas caducas, le dicen, ¿verdad? Hojas caducas o caducifolias. Son aquellas hojas que en alguna época del año la planta pierde naturalmente, ¿verdad? ¿Y por qué creen que pierde eso? Las hojas, ¿por qué creen que Para no naturalmente? transpirar y perder el agua que le queda. Para cumplir un ciclo. Ahí estamos. Posiblemente un ciclo, dependiendo de la especie, principalmente, como dijo el compañero, que la planta ve que en algunas épocas no. Esto estamos hablando de en algunos lugares donde, por ejemplo, donde se marcan las 4 estaciones del año, ¿verdad? Que en alguna época del año se va a escasear el agua, ¿sí? Y empieza a nevar, ¿verdad? Ustedes, entonces las hojas no pueden darse el lujo de estar perdiendo o evapotranspirando, como dijo un compañero ahí, perdiendo las hojas, ¿verdad? Y perdiendo la poca agua que tienen, ¿verdad? Estamos ahí y tenemos estas caducifolias que son aquellas plantas que presentan hojas caducas, como por ejemplo los cedros, la ceiba, ¿verdad? Sí, sí, Sebastián. Sí, iba a decir que así como aquí, también los jocotes lo pierden, ¿no? Ajá, por eso les dije, en algunas épocas del año, estas por alguna razón, pues, entramos en temporada seca aquí, ¿verdad? No llueve en algunas regiones y pues las plantas no, pues, solo sobreviven con la poca agua que logran absorber los pelos absorbentes, valga la redundancia. Imagínense que no tengan riego, ¿verdad? Entonces, las plantas tienen que botar naturalmente sus hojas por lo mismo, ¿verdad? Para evitar eso, ¿sí? Abscisión, sí, ¿quién está ahí, León? Ah, sí, ahí está acabado lo que dice Juan Francisco, allá aparece el término, miren, compañero, abscisión. ¿Y qué es abscisión? Juan Francisco. Juan Francisco fue el que escribió, ¿verdad? Sí, Cocón Velázquez. Es cuando botan sus hojas los árboles. Ajá. Es cuando, como dice el compañero aquí, ¿verdad? Abscisión es cuando naturalmente las plantas botan las hojas, o es lo que dice acá, ¿verdad? Es la separación de las hojas de una rama, de un tallo, etcétera, sin causar daño. Este término se le conoce como abscisión. Esto va a ocurrir en algunas estaciones donde los árboles caducifolios, pues naturalmente botan las hojas en alguna época del año, ¿verdad? Hablando acá de nosotros, alguna temporada, ¿verdad? Sea temporada, principalmente pues la temporada seca, ¿verdad? En algunas regiones nos se marcan las 4 estaciones del año, pues de pronto en el otoño, ¿verdad? Cuando va a empezar todo eso, el invierno después, ¿verdad? Entonces empieza a botar sus hojas, ¿verdad? Entonces es esto, ¿verdad? La abscisión es, digamos, la separación natural de las hojas, ya sea de una rama o de un tallo, ¿verdad? Sí, y esto pues ocurre por condiciones adversas, ¿verdad? Estamos ahí. La abscisión comúnmente, lo que ocurre es pues cambios citológicos que ocurren en el caso de las plantas, donde se mira o donde empieza a perder, como ustedes miran acá, empiezan a perder o empiezan a producir algún tipo de compuestos, ¿verdad? Algunas sustancias, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tenemos las auxinas, algún tipo de hormonas, ¿verdad? Tenemos las auxinas que cuando empieza a producir mucha auxina la planta, por ejemplo, en sus hojas, empieza a prepararse para botar las hojas. Recuérdense que las auxinas lo que va a provocar es una maduración, ¿verdad? Pero también va a haber un compuesto que se llama etileno, ¿se recuerdan de etileno? Que también va a ayudar a que aquí, miren, donde están las flechitas, se evite de que siga habiendo comunicación entre la hoja y la rama o el tallo. O sea que ya no hay comunicación, ya no hay ¿cómo se dice? Intercambio de algunas sustancias, por lo tanto la hoja empieza a morir naturalmente hasta llegar a un punto donde se separa y cae. Lo único que va a quedar aquí es una pequeña capa, una herida, ¿verdad? Nada más, no le va a provocar ningún problema en este caso a la planta, ¿verdad? Y eso es el proceso de abscisión. La abscisión, como dice acá, es comúnmente la preparación cerca de la base del peciolo por cambios citológicos y químicos a lo largo de todas las células de la hoja. La hoja es separada, quedando protegido el tallo o la rama, ¿verdad? Entonces empieza a producir auxinas y también etileno en la base, en este caso, en la base del peciolo y el tallo, y evita que haya comunicación entre células aquí del tallo y la hoja, provocando la muerte natural de esta. ¿Sí? La separación natural llamada abscisión. Eso es el proceso de abscisión, así, hablando de una manera más cortita, ¿verdad ustedes?
Pero en algunos casos, estas hojas se confunden como que fue una clorosis, como dice acá, ¿verdad? Esto pues es simplemente ahí sí que de ver si no es un tipo de enfermedad o algo así, ¿verdad? Pero si la planta pues ya está en alguna época, como vuelvo a repetir, en una condición adversa y se está quedando sin hojas, hay que revisar, ¿verdad? Posiblemente alguien pueda decir, no, es una enfermedad, que comúnmente le dicen clorosis, que se confunde mucho con la abscisión, ¿verdad? O con la separación natural de la hoja. Y a ti también, pues, esa característica de la abscisión, que la hoja se empieza a poner amarillenta y al final muere. También se confunden con algún ataque de hongos, bacterias, etcétera, que pueden presentar algunos, por ejemplo, algunos atizonamientos, manchas foliares, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y entonces, jóvenes, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Las instrucciones se las voy a dar en el chat porque se va a terminar la reunión y lo que no quiero es de que se vuelvan a meter y perder tiempo. Entonces, les voy a dar las instrucciones en el chat del grupo. ¿Estamos ahí, jóvenes? Nos quedan menos de 1 minuto. Esta presentación se las voy a enviar el día de hoy, que es la hoja. ¿Estamos, jóvenes? Entonces nos miramos el día jueves con la pequeña investigación que me van a realizar ustedes. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, solo terminen de copiar en lo que se acaba el tiempo. De todas maneras, esto se los envío el día de hoy. Pasen feliz día, jóvenes, y les voy a mandar la pequeña investigación en el grupo. Cualquier cosa, pues me escriben. Se recuerdan de que el examen es el día miércoles. Yo les voy a recordar de todas